Les mando un saludo cordial. El día de hoy mi compañera Martínez Galeana Berenice Danae y su servidora Hernández Pintle Lourdes Cassandra les vamos a hablar sobre las fuentes formales del derecho musulmán, formando parte del proyecto PAPIME y del modelo de aprendizaje proactivo del derecho plataforma EJA, teniendo como asesora a la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz. El término derecho musulmán se ha generalizado, aunque lo correcto sería denominarlo derecho islámico, pues la palabra musulmán se refiere en la religión islámica a la persona creyente. Islam se deriva de la palabra árabe salam, que significa paz, así como obediencia y sumisión a Dios. Entonces, para poder entender el derecho musulmán es necesario tener un conocimiento previo de la civilización y la cultura musulmana, pues el Islam no solo es una religión doctrinal y ritual, es una actitud frente a la vida, una forma de actuar frente a esta, acorde con normas que permiten tener presentes a los musulmanes que son vicarios de Dios en la tierra, para que prevalezca su misericordia y su bondad en el mundo en el que debe existir paz y convivencia. En este trabajo, nuestro propósito es investigar y hacer una indagación profunda en las fuentes formales del derecho musulmán, que fundamentan su regulación tanto en sentido jurídico como en su doctrina. Para procurar entender el derecho musulmán se debe comenzar por conocer al profeta, así como la historia del Islam y sus fuentes. Mahoma tuvo varias revelaciones de Dios que fueron plasmadas en el libro sagrado conocido como el Corán, corpus que contiene sus enseñanzas, sus dichos y sus experiencias, que conducen la vida de los musulmanes y que, junto a otras fuentes, sirven de inspiración para la solución de los problemas de esta comunidad. El profeta indica a sus fieles mediante la Sharia, a modo de normas, el camino correcto al que deben mantenerse. El derecho musulmán es un derecho religioso, con una lógica especial que deriva de la revelación que busca el bien, la equidad y castiga el mal. El islamismo se extiende por los 5 continentes en países diversos y con una multiplicidad de lenguas, siendo la fe un elemento común para esa comunidad, la cual comparte un estilo de vida en el que resulta común la oración y la peregrinación a la Meca, contando con un grupo de religiosos que se encarga de velar por el cumplimiento de las enseñanzas de Mahoma y de resolver los problemas de acuerdo con un régimen jurídico ordenado y que cuenta con fundamentos y valores que no son conocidos y que muchas veces no son entendidos por Occidente. De manera que el derecho musulmán también es conocido como Sharia y es un sistema jurídico y moral que deriva de las enseñanzas del Islam y regula la vida de los musulmanes en diversos aspectos, desde las prácticas religiosas hasta las relaciones personales y comerciales. La Sharia no es un cuerpo de leyes unificado y está sujeto a una interpretación variada según las escuelas de pensamiento islámicas y las tradiciones locales. Como se mencionó anteriormente, el derecho musulmán también es conocido como Sharia y es el sistema jurídico derivado de la religión islámica. Este derecho regula tanto los aspectos espirituales como los aspectos temporales de la vida de los musulmanes, abarcando desde la práctica religiosa y la moralidad personal hasta la legislación civil y penal. De manera que el derecho musulmán no solo busca regular la conducta externa, sino también la purificación interna y la adherencia a la voluntad de Dios, y sus objetivos incluyen la protección de la fe, que se refiere a salvaguardar la religión islámica y su práctica. La protección de la vida, que busca garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. La protección de la razón, que quiere evitar comportamientos que afecten negativamente la capacidad mental. La protección de la progenie, regular cuestiones de familia y herencias para asegurar la continuidad y el bienestar de la familia. Y por último, la protección de la propiedad, que se refiere a asegurar el derecho a la propiedad y su uso correcto. Esto quiere decir que el derecho musulmán es integral y holístico, abarcando todos los aspectos de la vida de un musulmán, guiando su conducta y decisiones conforme a los principios y valores islámicos. Sus fuentes principales se pueden dividir en 2 apartados. El primero es las fuentes originales y se ve conformado por el Corán y la Sunna. El segundo son las fuentes derivadas de carácter racional y se encuentra el Ijma y el Qiyas. Como ya se mencionó anteriormente, las fuentes originales son el Corán y la Sunna. El primero se encuentra constituido por un conjunto de revelaciones que Alá le dio al último profeta que tuvo, es decir, a Mahoma. El contenido de este libro sagrado se encuentra escrito en versículos, los cuales son llamados versículos legales, y se encuentran divididos en los que rigen al estatuto personal, conformado por 70 versículos, los relativos al derecho civil, conformado por 70 versículos, de carácter penal, conformado por 30 versículos,
los que reglamentan el procedimiento judicial, conformado por 13 versículos, los constitucionales, conformado por 10 versículos, los relativos a la economía y finanzas, conformado por 10 versículos, y finalmente los relativos al derecho internacional, conformado por 25 versículos. Ahora bien, la Sunna es aquella fuente formal que describe el comportamiento del profeta, esto con la finalidad de guiar a los creyentes, y se encuentra constituida por hadiths, los cuales se refieren a las reglas respecto a los actos realizados por Mahoma. Estos fueron reforzados por la tradición y su recopilación se logró debido a la ardua búsqueda y redacción realizada por diversos autores del siglo IX. Dos de estos fueron el Bukhari y Muslim. Estos hadiths se encuentran clasificados en auténticos, que pueden servir para la elaboración de reglas de derecho, en buenos y malos. De estas dos fuentes formales, los juristas del Islam elaboraron el derecho musulmán y quisieron justificar sus soluciones a partir del Corán y la Sunna. Sin embargo, uno de los principales problemas fue una abstracción en la aprehensión del fenómeno jurídico. Cabe resaltar que su propósito era sistematizar un mecanismo intelectual que pudieran legitimar en sentido de la religión islámica, una práctica que buscará soluciones a los nuevos casos y estuviera vinculada a los principios generales del Corán y la Sunna. Es por esto que se desarrolló el concepto ijtihad, que llevó al inicio una relación entre el Corán, Sunna y la razón humana. Ahora yo les hablaré sobre las fuentes derivadas del derecho musulmán. Empezamos con la ijma. La ijma, que es considerada la tercera fuente del derecho musulmán, se le considera legítima por su vinculación al Corán y a la Sunna. Su creación proviene del acuerdo unánime de los doctores con el propósito de dar remedio a la insuficiencia y para explicar e interpretar ciertos pasajes, es decir, de la doctrina. Además, nace con la necesidad de asegurar a la naciente doctrina del Islam una coherencia ante la dispersión de los creyentes y la proliferación de los hadices para proteger la unidad social y de la fe de la comunidad originaria. Si bien el ijma no es una fuente independiente, sino es más bien un medio de aclarar y resolver problemas con cierta autoridad, basándose en los preceptos de la fuente de sus fuentes primarias, como lo es el Corán y la Sunna. Su importancia viene más bien en algo práctico. Cabe destacar que la ijma aún es rechazada por algunos chiitas. Se le considera como una tercera fuente del derecho musulmán, como bien ya lo mencionamos, y proviene de un acuerdo unánime que hay en los doctores de la ley, que se les llama los mujtahidun. Se emplea para profundizar y desarrollar una interpretación legal de las fuentes escritas. A esta fuente de derecho se le considera legítima por su vinculación al Corán y al Sunna, ya que, como dice el profeta, mi comunidad no consentirá nunca sobre un error. Por ello, la ijma adquiere validez únicamente después de la muerte del profeta, y si ciertos supuestos son reunidos, la ijma puede ser elaborada ya sea directa o tácitamente. La ijma tácita tiene un valor jurídico inferior para que una regla de derecho sea admitida como ijma. No es necesario que la mayoría de los creyentes se ponga de acuerdo, más bien que se responda al sentimiento unánime de los miembros de toda la comunidad. Por eso es importante no confundirla con la costumbre, ya que la unanimidad de la ijma viene de las personas competentes, como lo son en este caso los fuqaha, es decir, los jurisconsultos, y por ello su adquisición unánime respecto de una solución jurídica se le confiere esta fuerza de la ley. Por ello, el Corán, la Sunna y la ijma son tres fuentes del derecho musulmán, pero estas tres fuentes no tienen la misma fuerza. Es decir, como bien ya lo dijimos, el Corán y la Sunna son fuentes fundamentales. Es a partir del texto que los doctores del Islam precisaron las reglas del fiqh. En la actualidad, únicamente, algunos pensadores consultan directamente en estas dos primeras fuentes. Su intervención permanece limitada a ciertas cuestiones y resulta difícil imaginar que una nueva escuela teológica jurídica
pueda emerger en estos días, actualmente. Sin embargo, es apoyándose en estas fuentes de derecho primarias, así como en la doctrina, que los juristas musulmanes buscaban una respuesta a estos temas contemporáneos, como lo tenemos aquí, que es la inseminación artificial o bien el trasplante de órganos. Se necesita reglamentar estos dos fenómenos jurídicamente. Es decir, las recientes codificaciones comprenden con mayor frecuencia ámbitos reservados tradicionalmente al fiqh clásico y ahora lo que con esto podemos resolver son nuevos problemas para regularse jurídicamente en la actualidad. De esta manera, el juez ya no está obligado a consultar directamente con el Sunnah o con el Corán, dado que una interpretación infalible y definitiva ha llevado que mediante el ijma se pueda resolver. Por ello, actualmente en el derecho musulmán solo deben consultarse los libros de fiqh aprobados por el ijma, justamente, ya que es su única base para la dogmática del derecho musulmán. Ahora, antes de eso, es importante decir que para que una regla de derecho sea admitida como ijma, se requiere de la unanimidad de personas competentes, como bien ya lo dijimos. Y para concluir, si este acuerdo se realizaba, se podía ya convertir en una decisión válida y legítima, proporcionando un precedente sobre el cual puede basarse en juicios posteriores. Ahora, vamos a hablar en este punto sobre otra fuente derivada, que es lo que llamamos quillas. Ahora, primordialmente se basa en un razonamiento analógico y se utiliza para resolver problemas jurídicos que no están explícitamente mencionados ni en el Corán ni en el Sunnah, es decir, enseñanzas y prácticas del profeta Mahoma o bien en el Jima, que finalmente es el consenso de los eruditos musulmanes, como ya lo dijimos. Sin embargo, el quiyas es fundamental para la adaptación del derecho islámico a nuevas circunstancias y problemas que se van presentando en los tiempos de los juristas islámicos, encargados de interpretar la ley. Han recurrido al razonamiento analógico. A través del quiyas han podido combinar la revelación con la razón humana. Ahora, encuentran su legitimidad en el Corán y en la Sunna, debido a que es considerado como un modo de interpretación y aplicación del derecho. Es decir, el derecho musulmán está fundado sobre el principio de autoridad. Por ello, al admitir el razonamiento por analogía, se posibilita un proceso racional de interpretación, aun cuando esta forma de razonamiento no pueda crear reglas de derecho fundamentales comparables por su naturaleza a aquellas del corpus tradicional que hemos venido hablando, que fue elaborado desde el siglo X. Ahora, se diferencia principalmente el jurisconsulto musulmán del common lawyer, principalmente por su técnica que tienen en las distinciones al crear nuevas reglas de derecho. Ahora, algo muy importante de lo que vamos a hablar es el funcionamiento del quilla. En primer lugar, tenemos identificar un caso base. Es decir, el proceso comienza con la identificación de un caso específico, que ya está resuelto o por el Corán, por el Sunnah o por el Ijma. Este caso base tiene una normativa clara y conocida. En segundo lugar, tenemos la identificación de la norma aplicada. Es decir, se establece una norma legal que ya se aplicó a este caso base. Y justamente esta norma es la respuesta jurídica que busca extender a otros casos. Ese es su propósito, principalmente. En tercer lugar, tenemos la determinación de la causa subyacente.
Por ello, se identifica esta causa o bien la razón jurídica por la cual se aplicó esta norma a ese caso en particular. Y esta causa debe ser clara, específica y racional. En cuarto lugar, necesitamos identificación del nuevo caso. Es decir, se presenta un nuevo caso que no está explícitamente cubierto por el Corán, el Suna o el Ijma. Este nuevo caso debe tener necesariamente similitudes sustanciales con el caso base en términos de la causa subyacente. Por último, necesitamos la aplicación de la analogía. Finalmente, la aplicación de la norma del caso al caso base, basándose en la similitud del caso base con el nuevo caso y justamente su prioridad es la causa subyacente, es la misma. Sin embargo, se quiere extender al nuevo caso. Por ello, el Qiyas permite al derecho islámico adaptarse a nuevas circunstancias y desafíos que no existían en la época del profeta Mahoma. Por ello, se ayuda a mantener la consistencia en la aplicación de la ley islámica, asegurando que los casos similares se traten justamente de manera similar. Por último, no puede contradecir las fuentes primarias, es decir, el Corán y la Sunna. No lo puede, simplemente no. Y su aplicación depende de la habilidad y el juicio de cada jurista para identificar correctamente las causas subyacentes. Ahora, como conclusión tenemos, si bien el derecho musulmán tiene ciertas particularidades, ya que se origina de la religión islámica, de manera que se encarga de regular aspectos tanto religiosos como jurídicos y en aspectos civiles y penales. Es decir, rige la población de manera que guía conforme a principios y valores. Y esto se logra mediante diferentes fuentes formales. Y el propósito es este, que si bien en todo nuestro video dijimos que se encuentran divididas en originales y derivadas. En la primera se encuentra el Corán, que se ve constituido por diversos versículos legales que manifiestan revelaciones que Alá le brindó a Mahoma, quien fue su último profeta. Mientras que la Suna es la fuente que se encarga de describir cuál debe ser el comportamiento que deben tener los creyentes en base a los actos realizados por Mahoma. Esto mediante los hadith, que se clasifican en buenos, auténticos y malos. Estas fuentes principalmente guían la conducta de los musulmanes y le dan solución a diversos problemas que se presentaban. Sin embargo, al pasar el tiempo, esto se fue volviendo obsoleto y se vio la necesidad de crear nuevas fuentes, dado a la abstracción en la sujeción del fenómeno jurídico. Y es que estas fuentes primarias se veían, como bien ya lo dijimos, obsoletas, debido a que ya actualmente se presentaban nuevas controversias y no se podían solucionar de manera completa, por lo que se tuvieron que crear nuevas fuentes de derecho. Sin embargo, partieron de aquí y es lo que llamamos fuentes derivadas, de las cuales se ven compuestas el ijma, por ejemplo, que tiene un vínculo con estas fuentes anteriores y se realizó para solucionar problemas en base a preceptos de las primeras fuentes, por lo que le brindaría la posibilidad a los jueces de resolver controversias sin la necesidad de consultar el Corán o la Suna, sino que solo se basarán en las reglas del derecho que conformen el ijma. Ahora, finalmente, Qiyas se creó para resolver controversias jurídicas que no estuvieran mencionadas en las tres fuentes anteriores, de manera que se adaptó al derecho islámico a las nuevas problemáticas que empezaron a surgir a lo largo del tiempo, pues era necesario que tener alguna fuente que pudiera adaptarse a los nuevos desafíos y controversias que no estaban presentes en la época de Mahoma y que sin embargo en la actualidad los tenemos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.